Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un tema que, créanme, ha tocado el corazón de muchísima gente. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, un actor que, como todos sabemos, es un sol de persona, y un gesto que tuvo hacia Hande Erçel que, bueno, ya verán, los va a conmover. Y ojo que esto no es solo una historia de celebridades, es una historia de empatía, de apoyo incondicional, y de cómo, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la amistad pueden brillar con más fuerza que nunca. Para los que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos muy queridos. Han trabajado juntos en la exitosa serie Love is in the Air, y aunque ya no están juntos sentimentalmente, han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo que es admirable. Y es precisamente esta relación la que hace que este gesto de Kerem sea aún más especial. Así que prepárense para un vídeo lleno de emociones, de detalles que quizás no conocían y sobre todo, de inspiración. Vamos a sumergirnos en esta historia, analizando por qué este gesto de Kerem fue tan significativo, no solo para Hande, sino para todos nosotros. Y por supuesto, como siempre, les invito a que se queden hasta el final, porque les aseguro que les va a encantar. Antes de empezar de lleno con el tema, y ya que estamos aquí, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo cada semana, donde hablamos de noticias de celebridades, análisis de series y películas, y todo lo que a ustedes les interese. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y así estarán al día con todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. El mundo de la farándula, ya lo sabemos, puede ser muy glamuroso, pero también tiene sus sombras. Los actores y las actrices a menudo tienen que enfrentarse a situaciones muy difíciles, ya sea por presiones mediáticas, por problemas personales, o incluso por enfermedades. Y en este caso, la historia que vamos a contar involucra precisamente uno de estos momentos complicados. Hande Erçel, una de las actrices más queridas de Turquía, ha tenido que lidiar con situaciones personales muy duras en los últimos años. Para ponerlos en contexto, Hande perdió a su madre debido al cáncer, una situación que, como todos sabemos, es extremadamente dolorosa. Imagínense el vacío, el dolor, y la necesidad de apoyo que una persona experimenta en una situación así. La pérdida de un ser querido es una herida que cicatriza con dificultad, y la compañía de un ser querido en este trance es crucial. La madre, en muchos casos, representa el primer y más profundo vínculo afectivo en la vida de una persona. Perderla es, en cierto sentido, perder una parte de uno mismo. Y no solo eso, sino que Hande también ha estado muy involucrada en campañas de concienciación sobre el cáncer y en la lucha contra esta enfermedad, lo que demuestra su compromiso y su gran corazón. Es una mujer que, a pesar de su propia tragedia, ha encontrado la fuerza para luchar por los demás, para visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Su compromiso es un ejemplo de resiliencia y de cómo el dolor puede transformarse en acción. En medio de todo esto, Kerem Bürsin siempre ha estado ahí, como un amigo, como un compañero, como una persona que, a pesar de no ser pareja sentimental de Hande, ha sabido brindarle su apoyo incondicional. Y es precisamente en este contexto donde surge el gesto que vamos a analizar hoy. Un gesto que, a pesar de ser aparentemente simple, dice mucho sobre la calidad humana de Kerem y sobre la conexión especial que tiene con Hande. ¿De qué gesto estamos hablando? Bueno, aunque los detalles específicos no son totalmente públicos, sí se sabe que en momentos de mucha dificultad para Hande, Kerem estuvo presente. No solo en momentos puntuales, sino de una manera constante y silenciosa. Se ha hablado de visitas, de llamadas, de mensajes de apoyo, de gestos pequeños, pero significativos, que demuestran una profunda empatía y un entendimiento de la situación por la que estaba pasando Hande. Estos gestos, aunque discretos, son los que realmente importan en momentos de crisis. No se trata de grandes declaraciones públicas, sino de la presencia, la escucha y el acompañamiento. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha filtrado algunas imágenes y comentarios sobre estos momentos. Aunque no se revelan detalles explícitos para respetar la privacidad de Hande, sí se ha podido ver a Kerem cerca de ella, en actos públicos, en eventos benéficos, e incluso en momentos más personales. Esto no es una obligación, es una elección, una muestra de cariño y de preocupación sincera. Es importante destacar que la discreción en estos casos es clave. No se trata de buscar el protagonismo, sino de estar ahí para la pers.
Ona que lo necesita sin juzgar, sin presionar, sin exigir nada a cambio. Lo más impactante de todo esto es la naturalidad con la que Kerem ha manejado la situación. No ha buscado la fama ni la atención mediática por su apoyo a Hande. Al contrario, ha mantenido un perfil bajo, priorizando el bienestar de su amiga por encima de cualquier otra cosa. Esto es algo que habla muy bien de él, y que lo diferencia de otras personalidades que a veces buscan aprovechar este tipo de situaciones para generar titulares. En un mundo donde la imagen pública a menudo prima sobre la autenticidad, Kerem ha demostrado que la verdadera grandeza reside en la empatía y en la capacidad de estar ahí para los demás sin esperar nada a cambio. ¿Pero por qué este gesto de Kerem conmovió a tanta gente? La respuesta es simple, porque todos podemos identificarnos con la necesidad de apoyo en momentos difíciles. Todos hemos pasado, o vamos a pasar, por situaciones dolorosas en la vida. Ya sea la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una crisis económica, o simplemente una decepción amorosa, todos necesitamos a alguien que nos tienda la mano, que nos escuche, que nos comprenda. Y en esos momentos, saber que tenemos personas a nuestro lado que nos quieren y nos apoyan, es fundamental. La soledad en el dolor es uno de los peores tormentos que una persona puede experimentar. La compañía, el apoyo, la comprensión, son bálsamos que ayudan a sanar las heridas. La amistad entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo las relaciones pueden trascender las etiquetas y los rótulos. No es necesario ser pareja para demostrar amor, cariño y apoyo. La amistad verdadera puede ser igual de fuerte y en ocasiones, incluso más. La amistad, en su esencia, es una elección, un vínculo basado en el afecto, la confianza y el respeto mutuo. No está sujeta a convenciones sociales ni a expectativas preestablecidas. Puede florecer en cualquier circunstancia y perdurar a lo largo del tiempo. La amistad que nace del amor, o que convive con él, es un tesoro que debe ser atesorado. Además, el gesto de Kerem también nos enseña sobre la importancia de la empatía. Ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y actuar en consecuencia, es una cualidad que debemos valorar y cultivar. En un mundo tan individualista y a veces tan insensible, gestos como el de Kerem nos recuerdan la importancia de la conexión humana y de la solidaridad. La empatía es la capacidad de sentir lo que el otro siente, de entender su sufrimiento, su alegría, sus miedos. Es la base de cualquier relación humana significativa. Es la que nos permite construir puentes de comprensión y de apoyo mutuo. Y por supuesto, el gesto de Kerem también sirve como un ejemplo de masculinidad sana. En un mundo donde a veces se fomenta una imagen distorsionada de la masculinidad, Kerem demuestra que los hombres también pueden ser sensibles, empáticos y estar presentes para sus amigas, sin miedo a mostrar sus emociones. La masculinidad tóxica, esa que niega las emociones, que reprime los sentimientos, que impone una imagen de dureza y de fortaleza a toda costa, es perjudicial para los hombres y para las mujeres. Kerem con su gesto nos demuestra que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable, de mostrarse tal como uno es, de apoyar a los demás sin importar el género. Ahora, quiero detenerme un momento para hablar de la importancia de respetar la privacidad de las personas. Aunque nos encanta estar al tanto de las vidas de nuestros famosos favoritos, es fundamental recordar que ellos también tienen derecho a su espacio personal. No debemos caer en el sensacionalismo ni en la invasión de la intimidad. Es fácil caer en la tentación de querer saberlo todo, de husmear en la vida de los demás, pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos, con miedos, con problemas, como cualquier otro ser humano. Lo importante es centrarnos en el gesto, en la intención, y en el mensaje que transmite, sin especular ni juzgar. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos respetarlo. El gesto de Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, y que es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen en los momentos más difíciles. Es un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden brillar con más fuerza que nunca, incluso en la oscuridad. Es una historia de empatía, de solidaridad, y de cómo, a veces, los gestos más pequeños pueden tener el impacto más grande. La vida, como un péndulo, oscila constantemente entre la alegría y la tristeza, entre el éxito y el fracaso, entre la salud y la enfermedad. En ese constante movimiento, la presencia de personas que nos quieren y nos apoyan es un ancla que nos permite mantener el equilibrio. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin, con un gesto aparentemente simple, demostró su apoyo incondicional a Hande Erçel en un momento muy duro. Este gesto, que puede parecer pequeño a simple vista, es con
De una profunda empatía, una amistad verdadera, y un ejemplo de cómo la conexión humana puede ser fundamental en los momentos más difíciles. Hemos analizado por qué este gesto conmovió a tanta gente, y cómo nos enseña sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y el respeto a la privacidad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que les haya servido de inspiración. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me gusta pensar que estos vídeos no solo son entretenimiento, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la vida, sobre nuestras relaciones, sobre la importancia de ser buenas personas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Qué les pareció la amistad entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa mucho saber qué les inspira esta historia, qué reflexiones les genera, qué enseñanzas les deja. Me gusta crear una comunidad en la que podamos compartir ideas, sentimientos, experiencias. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es muy importante que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. De esta manera, no se perderán ninguna de las noticias, análisis y reflexiones que comparto con ustedes. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden que la vida está llena de momentos, y que la clave está en aprender a disfrutar los buenos y a sobrellevar los malos, siempre rodeados de personas que nos quieran y nos apoyen. Hasta la próxima.